Queridos hermanos, todos, hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, todos ustedes, señor embajador, segundo domingo de Pascua de la Misericordia, in albis, tantos motivos para celebrar, y hoy está misa de acción de gracias por la beatificación de nuestros mártires riojanos. Pascua riojana, alegría del pueblo. Día providencial también para iniciar nosotros nuestra visita ad limina, a los lugares de los apóstoles. El cirio pascual nos ayuda a comprender el sentido de la liturgia de la palabra, porque ilumina, recapitulando todas las palabras de Jesús antes de su ascensión y todo lo que hacen los apóstoles, dicen, escriben, predican, ofrecen después de Pentecostés. Sí, hemos repetido, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor, porque es eterna su misericordia. Y vamos andando, caminando nomás entre la memoria y la esperanza. Pedro, en su primera carta, cuyo texto fue leído ayer en la beatificación, nos invita a la alegría cuando compartimos los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, también desbordemos de gozo y alegría. Hay algo que siempre me ha impresionado, que es que cuando Jesús en la última cena se va despidiendo, en el Evangelio de Juan, dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Y hoy leímos en el Apocalipsis esta invitación a Juan, nuestro hermano, así se presenta, a escribir lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. El Apocalipsis no es destrucción por punición, es revelación, es palabra final, definitiva. Y lo escatológico, los últimos tiempos, no es cataclismo ni una especie de rompo todo, ¿no? Sino ni menos escarmiento, sino encuentro definitivo. Y hoy podemos decir el tincunacu final, el encuentro con Jesús. ¿Qué son esas cosas mayores de las que hablaba el Señor? El número de los creyentes aumentaba. No se dice, por lo menos en el Evangelio, que la sombra de Jesús sanaba. Tampoco que Jesús hubiera visitado y escrito a las 7 iglesias de Asia, ni menos que hubiera sido predicado el Evangelio hasta el derramamiento de sangre en La Rioja. Pero todo es por el Señor, todo es por Él, porque nuestro corazón pide rienda a la justicia y a la paz. Y la justicia y la paz se besan porque son alguien, Jesús, el primero y el último, el viviente, quien estuvo muerto, pero vive para siempre, quien tiene la llave del abismo. Somos testigos a su vez de otros que han escrito con sus vidas lo que sucede, lo que ha sucedido y lo que sucederá. La identidad de Cristo crucificado y resucitado, la identidad entre el Cristo terreno y glorioso, su corporeidad, no es un fantasma, no soy un fantasma, soy yo, su rehabilitación a una vida superior a la terrena, a la que tenía con el Padre, y en definitiva de su propia causa, que fue combatida por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. El Evangelio de Juan está atravesado por encuentros personales. Todos son encuentros personales. Desde el inicio, cuando dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda, su casa, su carpa. Quizá por ello nuestro hermano el obispo de La Rioja ha querido desplegar 4 carpas o tiendas como espacios del encuentro ahí en La Rioja. Y esto significa que apenas Jesús comienza a andar, se acercan algunos discípulos de Juan el Bautista, él se da cuenta, Jesús se gira y pregunta: ¿qué buscan? Es la pregunta por el algo. ¿Dónde vives? Es una respuesta o una pregunta también por el algo.
Y Jesús dice, vengan y lo verán. Desde entonces se quedaron con él. Y al final del Evangelio, tanto en el huerto de los olivos, con Judas y los que venían a prenderlo, como a María Magdalena llorosa en el sepulcro, Jesús ya no pregunta qué buscan, sino a quién buscan. Este es el paso, la Pascua. La Iglesia, comunidad de los creyentes, nos va arrancando de nuestro más mezquino y selvático egoísmo para descubrir la persona de Jesús. Y no el por qué querés vivir, sino por quién. Y si seguimos el camino de Tomás, el apóstol, la figura del Evangelio de hoy al lado de Jesús resucitado, vemos que él da un primer paso, quizá un deseo, sin saber el contenido de ese deseo, el mismo que me imagino han tenido nuestros beatos mártires. Vayamos a morir también nosotros con él, en el capítulo 11 de Juan. Para los que estudian filosofía, no sé si en el colegio sacerdotal alguno se dedica a estas cosas, sabemos que todo agente, no el de policía, pero también todo agente actúa por un fin. No sé si hay algún filósofo, ¿no? Todos prefieren la Biblia ahora, ¿no es cierto? Sí, está de moda. Derecho canónico, más de moda todavía, para poner una medida como Tomás. O también cuando terminen sus tesinas o tesis dirán al final, y lo pondrán en latín porque queda mejor, el fin corona la obra. El fin. O Santo Tomás, para los que les gusta la teología sistemática o no, la causa final es la causa de las causas. Efectivamente, en el introito de la resurrección de Lázaro encontramos este deseo de morir con él. Y sabemos, como lo dice el Evangelii Gaudium, el tiempo es superior al espacio. Menos mal, y también Santo Tomás, el de Aquino, que cada tanto hay que citar, que lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Y eso significa vamos andando nomás. No es lo quiero, lo tengo, todo ya. No, el tiempo es superior al espacio. La lectura de nuestra historia política, el modo de pretender solucionar las cosas, no comprende a veces que la misericordia es la paciencia de Dios. Quien cree nunca está solo. No lo está en la vida, tampoco en la muerte. Amar es también disponerse a sufrir, aunque Tomás apóstol no lo haya comprendido en ese momento. Sufrimos, parafraseo a Benedicto XVI, por la paciencia de Dios. El Dios que se ha hecho Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado y no por los que crucifican. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la paciencia de los hombres. Y Tomás da un segundo paso. Decidido en el deseo, su deseo más profundo de vayamos a morir con él, debe encaminar ese deseo y lo hará a través de una pregunta en el contexto de la última cena de la cual celebramos hoy memorial. El mismo sacrificio, aunque incruento. No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, preguntó Tomás. Quizá nosotros los cristianos, y por qué no decirlo los argentinos, estamos en casa, en la confianza, la que me dan y la que les doy, la que les damos, nos entretenemos quizá en dilucidar ese camino como métodos, mediaciones, estrategias, espiritualidades, grupos, a veces sectas. Algo así como por aquí va la cosa, no hay otra salida, no hay otro camino. Que provocan a veces verdaderas hemofilias espirituales y por lo tanto enfermedad por encierro. La respuesta de Jesús sorprende a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque él preguntaba por una táctica, por una estrategia, ¿cuál es el plan de acción? ¿En qué andamos? Y Jesús le contesta con ese yo rotundo. De ese algo, la idea pensada, a alguien que es la realidad misma, clave en el camino de maduración personal y eclesial, a lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo de la vida de nuestros mártires recién beatificados. Podemos llamar tiempo de la Reforma, podemos llamar tiempo de la Restauración, podemos llamar tiempo de la Renovación.
La clave de Pablo nos ayuda a entender: todo lo puedo en aquel que me conforta, como Jesús había dicho en la última cena, y susurrado seguramente a nuestros hermanos mártires: sin mí nada pueden hacer. Efectivamente, la realidad es más importante que la idea. Pero este camino del deseo al encuentro con Jesús también atraviesa la duda y el conflicto, y también se resuelve en un encuentro. Tomás no estaba con ellos. Lo leímos recién en el Evangelio. Son los apóstoles los que le dicen a su colega, a su compañero de camino, Tomás: hemos visto al Señor, la frase clave de la resurrección. Pero Tomás, como nosotros, se hace como un francotirador. Aunque es verdad que los discípulos, los otros, tampoco creyeron en el testimonio de las mujeres. Tomás encarna aquello que es tan nuestro, y a fuerza de sinceridad lo digo, que es algo así como el autismo espiritual. Decir autista en Roma es decir chofer, pero a veces nos hacemos choferes de nuestras propias vidas. San Pablo VI alertaba acerca de algunos malos espíritus, y ahora han aparecido, se han evidenciado, educido en toda esta causa que ayer llegó a un feliz fin, la beatificación. Alertaba a las comunidades del espíritu de aislamiento. Yo hago la mía, allá ustedes. Alertaba a las comunidades acerca del espíritu de indiferencia. ¿Qué me importa a los demás? Alertaba a las comunidades acerca del espíritu de pura observación de los demás, no de la observancia del Evangelio, porque es mucho más fácil observar o espiar a los demás. Yo observo a los demás. Y alertaba finalmente a las comunidades acerca del espíritu de suficiencia. Yo no necesito de nadie. Así actúa el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa ante Dios día y noche. El diablo, el guampudo, Satán, o como quieran llamarlo. El coludo también. Vivimos como profesionales del microscopio, agrandando lo pequeño millones de veces más y acusando. Con el espíritu del telescopio, agrandando lo que está lejano, lo traigo, lo pasado, lo de años luz. O el del periscopio, observo pero desde lo oculto, escondido, grabando, difamando, tirando por aquí una frase, etiquetando. O, para terminar esta lista un poco ridícula que es mía, no es de Pablo VI, el espíritu del estetoscopio, diagnostico según lo que escucho o lo que la gente parece decir. La figura de Tomás apóstol, como la de tantos apóstoles y santos en su iconografía, la figura de Tomás apóstol, como la de tantos apóstoles y santos en su iconografía, tiene un signo simbólico. Para los que viven en Roma, vayan un día a la Catedral Romana, San Juan de Letrán, y están todos los apóstoles con un símbolo en la mano. Lo descubrí cuando vine a estudiar. Yo pensaba, pero ese es San José, y resulta que era Tomás apóstol. Y es la escuadra. La escuadra sirve para medir todo. Uno se pregunta, ¿pero es Dios el que mide todas las cosas? ¿Somos nosotros los seres humanos los que medimos todas las cosas? Discutimos las medidas a tomar. Las que tomaron, qué desastre. Las que tomaremos, muy buenas. Y decimos todos casi al unísono, de todas las ciencias y ángulos tomaremos medidas. Medimos todo, lo físico, lo moral, lo político, ejecutivo, legislativo, judicial. Lo espiritual, medimos el amor, tanto que tenemos el tupé de decir que lo hacemos, como si fuera la única medida del amor, hacerlo. Hartos de todo y llenos de nada. Mediciones, estadísticas. En el tiempo de Jesús el modo de medir era el dedo, la pulgada, la cuarta, la mano, el brazo, los pies, el paso. Si no veo, dice Tomás, la marca de sus clavos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos, si no pongo la mano en su costado, no creeré. Y así todos nos hemos hecho especialistas en accidentes automovilísticos,
en ideologías de izquierda, derecha, del norte o del sur, para justipreciar nosotros, eternos jueces, quién tiene el Facebook para arriba y quién lo tiene para abajo. El todo es superior a la parte. A través de la crisis, el conflicto y el dolor. Pero ya alertaba el profeta Isaías y también el libro de Job. ¿Quién midió los mares con el cuenco de la mano? Dímelo. ¿Dónde estabas, Job, cuando fundaba la tierra? ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabes? ¿Quién asentó su piedra angular? ¿Quién encerró el mar con doble puerta? Por Él, con Él y en Él, por Él fueron creadas todas las cosas. Y la medida que Dios ha puesto a la realidad nos invita a medirla, no a inventarla o a autoconstruirla. Hemos visto al Señor. Lo hemos visto ayer con esta bellísima y alegre ceremonia. Hemos visto al Señor. Trae tu dedo, mira mis manos. Acerca tu mano, mira mi costado. Cuando solo nos quedamos en medidas humanas, solo pedimos a la vida pruebitas de amor. Angurrientos de pruebitas de amor que nos sacian. La medida divina es: tanto amó Dios al mundo que los amó hasta el fin. Yo he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. Esto es lo que los mártires han entendido. En este proceso lento y constante del soplido de Dios en su corazón. Y semejante crisis, nosotros cantamos hace poco en la vigilia, ya vamos aterrizando, no se preocupen, oh feliz culpa la de Adán. Recuerdo cuando era chico, la primera vez que escuché, educado en los maristas, me parecía mentira cantar la culpa de Adán, cuando era el que tarascó la manzana con la mujer y se arruinó todo. Estamos en el horno, se pudrió todo, no lo decíamos porque el hermano marista nos hubiera corregido, pero lo pensábamos. Y ahora, a la vuelta de la vida, no puedo sino decir, oh feliz duda la de Tomás. Porque la duda de Tomás arranca de su corazón la más bella confesión de fe de todo el Evangelio. En todo el mundo, se los puedo asegurar, cuando se eleva el cuerpo y la sangre de Jesús, en tantos idiomas tan distintos, pequeñas capillas debajo de árboles o grandes iglesias, Señor mío y Dios mío. La frase del dubitativo, del hamlético Tomás. Pero además, el hombre que quería medir todo, el hombre que quería medir con su dedo y con su mano el sufrimiento de Cristo para saber si era en verdad el resucitado, arrancó de Jesús la única bienaventuranza que nos viene a medida de nuestro dedo. Porque bienaventurados los pobres, no nos va. Bienaventurados los mansos, son más las veces con el puño así que con la mano extendida. Bienaventurados los misericordiosos, pero felices, bienaventurados, dichosos los que crean sin haber visto. Y aquí estamos nosotros, los que queríamos medir todo. Una confesión de fe a nuestra medida, Señor mío y Dios mío, una confesión de bienaventuranza para nosotros de parte de Jesús, porque la medida del amor es el amor sin medida. Cuando se marca el cirio, lo saben ustedes, decimos Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, a Él pertenecen el tiempo y la eternidad. Por medio de sus santas y gloriosas llagas nos proteja y custodie el Señor. La unidad prevalece sobre el conflicto. Cristo muerto y resucitado es uno y el mismo, su persona y su causa. Y esto exige un profundo discernimiento sinodal. El cardenal Béchu ayer, si no me equivoco, llegó a decir que estos son los mártires de la Iglesia conciliar o del concilio, porque abrazan el modo de ser y obrar eclesial de su tiempo, cuando dábamos la espalda a esas cosas. No citaré frases del concilio, pero sí aquella de San Pablo VI que Francisco ha citado alguna vez en el año de la misericordia.
El humanismo laico y profano ha aparecido en toda su terrible estatura y en cierto sentido ha desafiado el concilio. La religión de Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios. ¿Y qué ha sucedido? ¿Un choque? ¿Una lucha? ¿Una condenación? ¿Un fusilamiento? Son palabras mías estas. Podía haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una inmensa simpatía lo ha penetrado todo. Que el beato Enrique, pastor obispo, nos ayude a comprender aquello de con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo para seguir andando nomás. Que el beato Fray Carlos de Dios nos ayude a entender que podrán callar la voz de este sacerdote o podrán callarse los sacerdotes, podrán callar la voz del obispo o podemos callarnos nosotros, pero nunca podrán callar la voz del Evangelio. Que el misionero francés Fidei Domum, beato Gabriel José, nos ayude a entender esto de voy con vos. Y el padre de familia, laico comprometido a sus hijas ya en el hospital, nos enseñe a no odiar. No odien. Como bien decía Pedro en su primera carta, es preferible sufrir haciendo el bien que obrando el mal. No devolvamos mal por mal. Sufrir haciendo el bien antes que el mal. Quisiera hacer mía una oración, súplica del beato Enrique, que pudiera abrazar todo este proceso de Tomás como lo abrazó a él y a sus compañeros mártires, porque nos sentimos igual. Señor, déjame que te cuente que dura es la cuesta. Llega la tarde, las piedras lastiman, espero que hables. Yo busco tu luz para poder amarte. Señor, déjame que te cuente qué dura es la cuesta, qué dura es la gente. Las piedras lastiman, espero que hables. Voy buscando tu luz para poder mirarte. Los hombres me hablan de técnicas y artes, no quieren la paz, no quieren amarse. La noche los envuelve, no saben jugarse. Están tristes, pobres y sin coraje, porque no saben que el evangelio del pobre es buena noticia, vida, coraje. Juan, el profeta, gritó el mensaje: agua, pan, vino, luz, el Cordero que se salve. María de Luján, dueña de casa, nos ayude a cantar y a caminar con aquellas palabras de la primer testigo de la resurrección. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza, y todos resucitaremos con él, si seguimos este camino de Tomás y el de los beatos mártires.